Sean muy bienvenidos nuevamente en esta oportunidad en la unidad 5, lección 2.3, en la cual estudiaremos el tercer criterio de semejanza de triángulos correspondientes al noveno grado, por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. El problema inicial plantea lo siguiente. Los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1 a 2. Pregunta, ¿son semejantes? Podemos observar en los dos triángulos que el ángulo B y el ángulo E miden 25 grados y que el segmento BA, que es correspondiente con el segmento ED, el segmento BA es la mitad del segmento ED y el segmento BC es la mitad del segmento EF. Por eso dice que están a razón de 1 a 2. Vamos entonces a responder, ¿son semejantes? Bien, para ello debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Ya conocemos dos lados de cada triángulo. Por lo tanto, si conociéramos el tercer lado y comprobáramos de que el segmento AC o el segmento CA está a razón de un medio con el segmento FD, entonces podríamos concluir que son semejantes. Eso lo podemos hacer de dos maneras. Una sería midiéndolo con una regla. Entonces observamos, en este caso el segmento AC mide 1.5, medimos el segmento de F y tiene una longitud de 3 centímetros. Entonces desde acá ya podríamos concluir de que el segmento AC dividido entre el segmento de F es igual a un medio. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Otra forma de hacerlo sería usando un compás. Abrimos un compás en la longitud AC, luego trasladamos esa abertura al segmento de F, lo ubicamos, hacemos un corte y nos damos cuenta que cabe exactamente dos veces. Entonces verificamos que el segmento AC cabe exactamente dos veces en el segmento de F. Por lo tanto, podríamos concluir que el segmento CA, que es este de acá, dividido entre el segmento FD, que es este de acá, es igual a un medio. Es decir, los triángulos tienen sus lados homólogos proporcionales. Por el primer criterio de semejanza, entonces, que dice que si los tres lados correspondientes son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. En la conclusión, entonces, definiremos el criterio LAL, el cual dice que si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Bien, hasta este momento entonces hemos analizado los tres criterios de semejanza. Entonces decimos que los criterios de semejanza de triángulos, de manera general, son que dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones, es decir, con una de las tres condiciones que hemos repasado en estas lecciones, basta para afirmar que son semejantes. La primera que dice que sus lados correspondientes son proporcionales. Si eso ocurre, entonces decimos que los triángulos son semejantes. En el número 2 tenemos que dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. A ese criterio se le llama ángulo-ángulo. Entonces, si dos ángulos en dos triángulos son iguales, por lo tanto, concluimos que los triángulos son semejantes. Y en el tercero, un par de ángulos correspondientes es congruente y los lados adyacentes proporcionales, que es el que hemos analizado justamente en el problema inicial. En el ejemplo veamos lo siguiente. En los siguientes triángulos que tenemos acá, los ángulos C y E son congruentes. Como podemos observar acá, el ángulo C
Este que está acá está indicando que mide exactamente lo mismo que este otro ángulo. Entonces podemos concluir que son iguales. Ahora, lo que tenemos que probar entonces es, sabiendo que esos ángulos C y E son iguales y que el segmento BC lo conocemos, conocemos el segmento DE y el segmento FE, entonces tenemos que verificar cuál debe de ser la longitud del lado CA, o sea, de este lado que tenemos aquí, para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF. Entonces decimos lo siguiente. Como ya tiene un par de ángulos correspondientes congruentes, tal y como hemos dicho, el ángulo C y el ángulo E, entonces para que sean semejantes, los lados adyacentes a estos ángulos deben de ser proporcionales. Entonces lo que está diciendo es lo siguiente, que como ya tenemos este ángulo igual a este, entonces significa que el segmento que tenemos acá, que es el segmento BC, deberá, al dividirlo entre el segmento correspondiente, que sería el segmento FE, entonces al dividirlo deberá dar igual que dividir el segmento CA entre el segmento correspondiente, que sería el segmento ED. Ahora sabemos que el segmento BC tiene una longitud de 12 y el segmento FE tiene una longitud de 16. Por lo tanto quedaría 12 sobre 16 igual a, desconocemos el segmento CA, entonces quedaría siempre CA sobre ED, que es 24. Entonces decimos lo siguiente, multiplicamos acá extremos por extremos, 12 por 24. Eso es igual a multiplicar medios por medios, 16 por CA. Luego 12 por 24 es 288 y 16 CA se deja igual. Ahora bajamos el 288 y el 16 pasaría a dividir. Al hacer la división obtenemos que CA tiene un valor de 18. Entonces, de esta manera entonces hemos concluido de que para que los triángulos ABC y el triángulo DEF sean semejantes, entonces el segmento CA deberá de tener un valor de 18 centímetros. Llegamos así entonces a la sección del lapicito, en donde tú debes de practicar aplicando no solo lo visto en esta clase, sino también en las lecciones anteriores, tal y como hemos hecho el resumen en la conclusión. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.